Si estás viendo esto, es porque de alguna manera dejaste de congregarte, pero tu corazón quiere volver y quizás no sabes cómo hacerlo. Esto que arde en mi corazón desde hace unos días es para los que se alejaron, para los que se cansaron y también para los que se quedaron, pero que en silencio están buscando un nuevo lugar donde su corazón pueda descansar, donde puedan volver a encender su fe y ese primer amor. Hace unos días hablé con un amigo, alguien que aunque se alejó, nunca dejó de ser mi hermano, mi brother. Hemos compartido de todo, ideas, emprendimientos, fútbol, familia, la vida. Pero aunque las conversaciones cambien, el amor del Señor siempre nos vuelve a unir. Y de una u otra forma siempre terminamos hablando de Él. Y esta vez fue diferente. Su voz sonaba quebrada, pero sincera. Y me dijo, Luis, quiero volver. Y me quedé en silencio, porque no todos los que se alejan están perdidos. Algunos solo están buscando el camino de regreso. Y le pregunté, ¿y qué te detiene? Y él respondió algo que me golpeó muy fuerte. No sé cómo hacerlo. Entonces le recordé cómo regresé a casa, así que oramos, no una oración perfecta, sino una oración real, de esas que nacen del cansancio, pero también de la esperanza. Y en medio de ese momento algo se encendió. Dios abrió el corazón y fue posible dar esos primeros pasos. Esa conversación me marcó porque me di cuenta de que alguien más puede estar igual, con ganas de volver, pero sin saber cómo. Y fue a partir de eso que nació este mensaje, desde su historia y también de la mía. Y es que, estimada y estimado que llegaste a este video, puede que hayan pasado meses, incluso años, sin ser parte de una comunidad, de una fraternidad, de un grupo donde tu fe se nutra junto a otros. Y sin embargo, cada vez que escuchas una canción, o ves un reel, un short, o una predica en línea, algo dentro de ti se mueve. Y déjame decirte algo, no es nostalgia, no es una simple emoción. Es el Espíritu Santo recordándote el lugar donde perteneces, confirmándote que la comunión sigue siendo parte del diseño de Dios para tu vida. Porque no fuiste creado para caminar solo, fuiste creado para vivir en familia, en hermandad, en comunidad. Y aunque te hayas apartado del ruido, tu espíritu todavía lo sabe. Sabe que ahí, en medio de otros corazones que también buscan a Dios, es donde tu fuego vuelve a encenderse. Tal vez ya no te sientas parte de aquel lugar, de esa comunidad de fe. Tal vez algo se rompió y está bien. No todos los caminos de regreso conducen al mismo sitio. Pero es importante entender algo. Todos podemos fallar, mas Cristo no. Él sigue siendo el mismo aunque hayan usado su nombre, autoridad, conocimiento, influencia de una manera equivocada. No permitas que el error te aparte del amor de Dios y de esa magnífica obra que empezó en tu vida y que anhela profundamente seguir trabajando. Desde el corazón quiero decirte que la herida necesita sanar, pero no con distancia, sino con presencia. La presencia del Espíritu Santo y la comunión con otros que también están en proceso. Por eso, lo más sabio es orar y pedirle que muestre ese nuevo lugar donde puedas sanar, perdonar y volver a florecer. Porque congregarse no es cuestión de costumbre, es cuestión de vida. Y el Señor siempre prepara una casa espiritual para los que le buscan con sinceridad. Recuerda lo que dice en la palabra, el justo florecerá como la palmera plantado en la casa del Señor. Así que, si alguna vez pensaste que ya no podías volver, recuerda, la gracia de Dios todavía está presente y la vida en Cristo es un regalo. No importa cuánto te alejaste, y a veces el primer paso para regresar es simplemente detenerte, respirar y decirle, aquí estoy, y entonces Él hará el resto. Quizás tú que estás viendo este video, tal vez la bendición la manejaste mal y se convirtió en comodidad. Dios te dio estabilidad, te abrió puertas, te bendijo, te levantó, te sanó, te dio trabajo, familia, casa y olvidaste que la bendición no era un fin, sino una plataforma para servir. Y lo que se recibe con humildad se conserva con gracia, pero lo que se maneja con orgullo se convierte en ruina espiritual. Porque cuando uno aprende a vivir con todo, pero sin presencia, el alma se empieza a enfriar sin darnos cuenta. Y ahí está el peligro. El enemigo más sutil no siempre es el pecado. A veces es la comodidad.
no te destruye, pero te congela el corazón. Y sin darte cuenta, pasas semanas, luego meses, sin buscar a Dios con pasión. Sigues creyendo, pero ya no ardes. Hablas de fe, pero ya no la practicas. Cantas, pero solo cantas. Cuando uno maneja mal la bendición, empieza a pensar que ya no necesita tanto a Dios. Y ese pensamiento, aunque pequeño, es suficiente para apagar un fuego que costó lágrimas y obediencia. Y aquí hay que hacer un paréntesis. Muchos buscan analgésicos para aquietar el alma. Solo se alimentan en línea. Y está bien por un tiempo. Es hermoso que existan predicaciones, reflexiones y canales donde la palabra llega lejos. Pero escucha bien esto. Eso no reemplaza la comunión. El diseño de Dios nunca fue una fe en solitario, sino en comunidad. Ver una prédica puede edificarte, pero no te pastorea. Un video puede tocarte, pero no te abraza cuando caes. Un comentario puede animarte, pero no sustituye las manos que oran contigo. Estar conectado online te mantiene informado, pero estar conectado en comunidad te mantiene vivo. Porque la fe crece cuando se comparte y la presencia se multiplica cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre. Y si eres sincero por un momento, quizás recuerdas ese lugar. Sí, ese lugar donde Dios te levantó, donde tu vida empezó a cambiar. Recuerdas lo vital que fue para tu crecimiento, las lágrimas que derramaste en ese altar, las palabras que te hicieron volver a creer. ¿Recuerdas cómo desde ese lugar de bendición fuiste de bendición para otros? Orabas por otros, servías, animabas, compartías lo que Dios hacía contigo y hoy, al mirar atrás, entiendes que no era solo una etapa bonita, era un entrenamiento del alma, una llama que Dios encendió en ti. Y hoy es probable que te acuse la vergüenza, la pena, el miedo al que dirán. Porque muchos no regresan no porque no quieran, sino porque tienen miedo. Miedo al juicio, a las miradas, a los malos comentarios. Pero recuerda algo, quien te juzga no te salvó. Cristo no te está señalando, te está esperando. Él no te recibe con reproche, sino con misericordia. Y el que verdaderamente tiene a Cristo en su corazón, se alegra cuando un hermano vuelve a casa. Estimada, estimado, si tu corazón está pidiendo volver, no lo ignores. Esa voz interior es Dios llamándote de nuevo a casa. Tal vez no a la misma iglesia, o tal vez sí, pero sin duda al mismo amor, a ese amor que un día te alcanzó. Ora, pide dirección y da el paso, porque donde hay comunión hay sanidad, donde hay familia espiritual hay fuego, y donde está Cristo siempre hay un lugar para ti. Por otra parte, es una realidad que la vida moderna está llena de ocupaciones y sin darnos cuenta, lo urgente reemplaza lo importante. Tal vez hoy no estás activo y digo esto porque quizás estás en pausa y esa pausa, si no la rompes, se convertirá en distancia. Una distancia que no se mide en kilómetros, sino en una frialdad espiritual. A veces decimos, es que es el trabajo, la distancia, los hijos, el cansancio, el clima. La lista puede ser infinita, pero la verdad es que siempre encontramos tiempo para lo que amamos. Y si algo ha desplazado a Dios no fue por falta de tiempo, sino por falta de prioridad. Y esto me explotó la cabeza. Un buen amigo con su sabiduría sencilla, pero llena de luz, me dijo, el tiempo es uno de los recursos más espirituales que existen, porque lo que más revela a quien amas es cómo usas tu tiempo. Y es verdad, porque donde está tu tiempo, está tu atención. Y donde está tu atención, está tu corazón. Y como dice la palabra, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6:21. Dios no compite por ese espacio en nuestra agenda. Él espera el primer lugar, porque sabes que cuando Él está primero, todo lo demás se ordena. Cuando Él es el centro, el tiempo rinde, la mente descansa y el alma encuentra dirección. Congregarse no es una obligación, es una necesidad del alma. Es como respirar, puedes aguantar un rato sin hacerlo, pero si se prolonga, algo dentro de ti empieza a morir. Y es que es así. Ahí, en medio de la adoración, de la palabra, de los hermanos, el fuego se mantiene encendido. La fe aislada se apaga lentamente.
Es como una brasa que se separa del fuego y termina convertida en ceniza. Solo es cuestión de tiempo. Recuerda que el enemigo puede destruirte desde el desorden. A veces solo quiere mantenerte ocupado, distraído, corriendo detrás de cosas que te dejan sin fuerza para lo esencial. Por eso, sé un buen administrador del tiempo. No vivas apagando incendios diarios mientras dejas que el fuego interior se extinga. Haz una pausa, respira y pregúntate, ¿en qué momento Dios pasó a ser mi prioridad a ser una simple opción? Y si reconoces que te has alejado, no te culpes, reordena tu vida. Dale al Señor tus mañanas, tus descansos, tus caminos y verás cómo el tiempo vuelve a multiplicarse. Porque el que pone a Dios primero nunca pierde el tiempo, siempre lo redime. Tal vez tú que estás viendo este video necesitas regresar. Y no me refiero solo a los que se fueron de la iglesia, sino a ti que nunca te has movido del lugar, pero sí estás apagado por dentro. Así que hermano servidor, que sigues en casa ocupado, activo, pero cansado en el alma. Porque estar en casa, recuerda, no significa siempre estar conectado. Y me llega este pensamiento. El hermano del hijo pródigo, él nunca se fue, nunca derrochó la herencia, nunca cruzó la puerta. Pero cuando su hermano volvió, ya no tenía la capacidad de relacionarse con su padre, ni de alegrarse por el regreso y la restauración de su hermano. Estaba tan ocupado que perdió la sensibilidad. Y es que, amigos, el cansancio espiritual no siempre se nota en el cuerpo. A veces se nota en la falta de compasión, en el juicio fácil, en la incapacidad de celebrar la gracia ajena. Y eso pasa cuando caminamos, servimos y hablamos de Dios, pero sin alimentarnos con Él. Podemos estar sirviendo, orando, incluso escuchando prédicas, pero sin reposar en su presencia. Y cuando no reposas en Él, empiezas a servir desde el esfuerzo humano, no desde la unción. Predicas con talento, pero sin fuego. Cantas con técnica, pero solo cantas. Ayudas con obligación, pero no desde el amor y la alegría. Recuerda que la iglesia no es solo un lugar donde damos, es también donde recibimos, donde el alma se renueva, donde el peso cae, donde el corazón se realinea. Quizás eres el hombre orquesta, pero a veces hay que volver a sentarse, y no en una silla cualquiera, sino a los pies de Jesús, cerrar los ojos, soltar el rol y recordar que antes de ser obrero eres hijo. Porque sin darte cuenta, bajas la guardia y la fe se vuelve rutina, la pasión se vuelve costumbre y lo que antes era fuego ahora se vuelve tibio. Y si estás en esa condición, sabes que esto no fue de golpe, fue poco a poco. Pero este es el momento de despertar, de volver a ese punto donde la bendición no era excusa, sino impulso, de volver al altar, no por necesidad, sino por amor, porque lo que Dios hizo allí no terminó, solo espera que vuelvas a encenderlo. Me gustaría hacer una oración por ti, de verdad anhelo profundamente que vuelvas a casa. Y como mi hermano que eres, ahí donde te encuentres, que Dios pueda responder a esta oración. Padre, gracias por hablar hoy a nuestros corazones. Gracias por recordarnos que aunque a veces nos alejamos, tú nunca dejas de esperarnos. Hoy te pido por cada persona que está viendo este video, por el que fue herido, por el que se cansó, por el que se distrajo entre tantas cosas, por el que te busca pero no sabe cómo volver. Restaura lo que se quebró. Enciende lo que se apagó y llévalos de nuevo a ese lugar donde todo comenzó, a tu presencia. Que vuelvan no por culpa, sino por amor. No por obligación, sino porque el alma lo necesita. Y que en ese regreso encuentren descanso, familia, propósito y fuego. Y esto te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si has llegado hasta aquí y quizás te sientes lejos, quiero decirte algo desde el corazón. No estás tan lejos como crees, porque el solo hecho de estar escuchando esto ya es señal de que Dios te está llamando de nuevo a su casa y que ese lugar donde fuiste feliz aún existe, porque el amor de Dios no caduca. Así que si tu corazón está diciendo, quiero volver, no lo apagues. Si Dios lo permite, nos vemos en otra oportunidad. Esto es Gracia y Vida, un regalo inmerecido de la ternura que un día nos alcanzó.